nos íbamos con el legislativo y nos decían, no, nosotros ya no podemos hacer nada porque eso ya viene desde el Ejecutivo. O sea, era una peloteada, digamos. Estos señores insinuaban un diálogo con el Poder Ejecutivo y el Congreso, cuando en la práctica iban movilizando, iban haciendo que todas sus bases bajaran a la curva del diablo para bloquear las carreteras. Había un poco la política de oídos sordos de un lado y otro lado, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión de que el Estado peruano, incluyendo el propio Congreso de la República, escuchó muy poco, porque finalmente quien tendría que haber resuelto estos problemas de las leyes debió ser el Congreso de la República. Tanto por parte de la PCM que presidía Yehudi Simons y de acá del Congreso, hubo de repente mucha elasticidad en ampliar un diálogo. Cuando se llegaba a un acuerdo, ellos retrocedían y decían que iban a consultarlo, y luego venían y decían las bases no están de acuerdo con lo que hemos acordado. Y siempre desandaban lo poco que se avanzaba. Contra la opinión de mucha gente, se tuvo una mesa de diálogo de larguísimas semanas, donde tejíamos y destejíamos. Yo veía posiciones ya bien cerradas, ¿no? El todo o la nada. Para que las bases Aguajún aprobaran nuestra propuesta de grabar en sus comunidades, pasaron 3 meses, 90 días de idas y vueltas, de espera y paciencia. El diálogo entre el gobierno y los nativos por un asunto nacional duró 50 días. Lo que sucede, yo le he conversado inclusive con los mismos dirigentes o las personas de las comunidades nativas. ¿Por qué nosotros? Ellos me comentaron de que tenían que ser Petroperú porque era la organización, institución u entidad más importante en esa zona. Ellos afirmaban que si tomaban, por ejemplo, la municipalidad, el alcalde, pues al gobierno no le interesaba, no iba a pasar nada. La historia es así. A 3 horas de bloqueo, en medio de la selva virgen, 2000 nativos rodearon las instalaciones de la estación 6 de Petroperú. ¡Y un paso atrás! ¡La lucha continúa! 35 policías y 13 civiles permanecían dentro de la base. Una reja de púas los separaban de los protestantes que acampaban fuera. El acta que firmaron constaba de 2 puntos. Primero, los policías no podían salir de la base y a cambio los indígenas no podían entrar en ella. Segundo, los policías abandonaban sus armas en un depósito neutral y a cambio los nativos no realizaban ninguna acción hostil contra ellos. En cualquier otro país, esta sería una situación de emergencia nacional. Aquí estuvieron así más de 50 días. Este es el domingo 7 de junio del 2009. Me degollaron con lanzas, machetes a policías. Aquí está la foto también de mi esposo. El archivo periodístico más grande sobre el Baguazo no se encuentra en las hemerotecas de los diarios ni en la Biblioteca Nacional. Lo tiene Flor de María en su casa, desde los titulares iniciales hasta los últimos apuntes, cuando Bagua ya era noticia pasada. Su esposo fue el comandante Montenegro, jefe de los policías secuestrados en la estación 6. Quería conocer a fondo lo que mi esposo había vivido, lo que ellos habían vivido durante esa semana y sobre todo el mismo día, ¿no? El 5 de junio. Mi esposo dice, no, yo me hubiera regresado
Yo, Flor, en cuanto salga el 4 de junio lo del Congreso, que aprueben la ley, ¿no?, que están debatiendo, yo al día siguiente ya estoy en la casa ya. Así que tú atenta a las noticias nomás, me dijo, y el 4 aprueban la ley y yo me estoy regresando a la casa. Así que no te preocupes, me dijo. Les pido orden, por favor, les pido orden. La sesión fue convocada a las 9:30, todos lo sabían. Debido a la tardanza de los nacionalistas y a la viveza de los apristas, el tema pasó a cuestión previa. La ley debió ser sometida a votación en el Pleno, como los machos, para ver qué pasaba. En su lugar, se recurrió a una argucia del protocolo legislativo que ha desencadenado toda esta tragedia. La ley que era tan importante, tan esperada para todos, no se debatió ese día, ¿no? Nadie puede argumentar que porque no se reúne o se reúne el Congreso, usted va a tomar las carreteras o va a cometer actos de violencia. Con ese criterio, el Congreso estaría siempre presionado por los violentistas para que la agenda del Congreso no sea la agenda que quiere el país, sino la que quieren los violentos, ¿no? En realidad, lo del 4 de junio parecía una puesta en escena. Horas antes, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya había recibido una orden directa de Palacio de Gobierno. Ya era hora del desalojo final. Es por la toma de la estación de bombeo número 6 de Petroperú que se produce el desenlace y un poco la desesperación del gobierno, porque son las empresas petroleras las que, después de haber almacenado durante esos 40 días, 42 días, el petróleo que producían, habían colmado su capacidad de almacenamiento y entonces tenían que cerrar los pozos. Ahí es que, según todos los indicios, aunque no hay actas del Consejo de Ministros, el presidente García dice una frase como: ya pues ministra, ya es hora. La policía recibió por decreto supremo correspondiente al mes de mayo, 9 de mayo, la orden de restablecer, ¿no?, la tranquilidad y la viabilidad. Desde mayo la policía vino planificando su plan estratégico, sus planes operativos, de acuerdo a sus protocolos, de acuerdo a sus manuales de derechos humanos y de acuerdo a su ley orgánica. Aunque la exministra diga que se trata de un operativo planeado desde mayo, llega a nuestras manos un documento que la desmiente. Es el informe de inspectoría, la investigación interna de la propia policía. Aquí se señala que recién el 3 de junio, 2 días antes del baguazo, se nombró al general Luis Muguruza como el jefe policial de un desalojo que se debería realizar en menos de 24 horas. Los testimonios que hablan de una improvisación mayúscula son numerosos. Lo que hace Muguruza es, en primer lugar, desautorizar a Uribe, que es el jefe policial que ha venido trabajando durante estos meses y trabajando con paciencia, obteniendo muy pocos días antes del 5 de junio, me parece que en el último fin de semana de mayo, que se abra la carretera por unos días. Al llegar Muguruza en víspera de la intervención, queda absolutamente desprovisto de mando Uribe, y Muguruza en 24 horas, con un sobrevuelo de helicóptero, diseña un plan de operaciones que realmente es de vergüenza, ¿no? Conociendo la inminente intervención policial, muchos nativos toman una decisión hasta hoy desconocida para los peruanos: abandonar el bloqueo a primera hora de la mañana del 5 de junio. La noticia llegó que mañana ya vamos a llegar porque no hay acuerdo, nada. Estamos cada día, creo, la gente iba enfermando, empeorando ya, pues. La comunidad aquí entero, el pueblo, Juan Velasco, Nieva, todo preparaban Masato para su llegada. Y total, no ha sido así, pues. Era un día, 4 de junio, que ya la mayoría ya querían regresar, porque ya estaban cansados y ya no nos quedaba la energía tampoco. Habíamos coordinado entre todos para regresar el 5 de junio después de desayuno. Eso ya estaba organizado. Un grupo salimos a conversar con el comandante. Ya ellos también nos aceptaron que ya no pasa nada. Todos los testimonios, inclusive el propio general Uribe, dan cuenta de que había una disposición para retirarse. Yo tengo toda la impresión de que se decide el operativo para impedir que se retiren pacíficamente, es decir, para hacer un escarmiento. Es decir, oigan ustedes, no pueden interrumpir una carretera 40 días sin llevarse un reglazo en la mano. Maestros antiguos, no es casualidad que la ministra fuera...
La mayoría estuvimos descansando, todavía no nos levantábamos. Y había un grupo que estaban preparando el desayuno. Y entre eso, al otro grupo dormían en la pista. El grupo que dormían de la pista vio el grupo que ya estaban avanzados de arriba, la policía, los de Nuez. Y ellos fueron los que al corriendo pasaron, miren, el de Nuez está arriba, está como sonrisa, como siempre nos engañamos, ahí viene, así nos jugábamos también. Y la mayoría no hacían caso, mentiroso, ¿qué van? No, serio, corriendo pasaba avisando a los grupos. Y después el otro empezaron a gritar, mira, ya, es cierto, levántese. Nos salimos todos los varones arriba a protestar que no bajen, que solo ni siquiera disparen. Por favor, ahí nomás, que después del desayuno vamos a bajar para decir eso. Y empezaron a tirar lagrimógenas. ¿Quién eres tú? El Perú no quiere a su gente, no quiere a los reservas, que somos un ejército que hemos protegido el Ecuador cuando hubo conflicto en el 95. Eso siempre vota alguno. Hay un nivel de la toma de decisión en sí, política, hay un nivel de estrategia general, estrategia operativa y las tácticas específicas. La decisión política es decisión del ministro o la ministra del gobierno central. La implementación, la puesta en práctica, la realización de esta decisión pasa a través de una estrategia en la que puede o no participar el ministro o la ministra. Ahora, en este caso en concreto, la ministra del Interior posteriormente indicó de que ella no sabía absolutamente nada sobre los detalles operativos. Sin embargo, hubo una serie de testimonios, todos que se corroboraban entre sí independientemente, en el sentido de que la ministra estuvo en la víspera de la acción en el CEOPOL, en la Central de Operaciones Policiales, haciendo preguntas muy específicas sobre lo que se iba a hacer y realizar. El desconocimiento profundo de todos los detalles solamente sucedió ex post facto, una vez de que la operación terminó en la debacle, en la catástrofe que finalmente concluyó. Ese tirador selecto. Al lado. ¡Qué hombre! Esa es sangre de guarula.
escuchar? Hemos tirado el 90%. Nos falta el 10%. Por el honor de nuestros colegas, lo vamos a lograr. Por ellos que nos están mirando, vamos a culminar acá. Pero nadie hace nada sin que yo ordene. Lo vamos a hacer bien, vamos a acabarlo. Esto ya está hecho. Bajo un solo lema. ¡Nadie se rinde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que camine adelante! ¡Camine adelante! Si abres la boca te piso por chalmar, ¿eh? Supuestamente ya el grupo anterior había hecho el reconocimiento, pero lamentablemente pues el grupo de mi hermano, que llegó recién, fue a enfrentar, se fueron al frente, porque dice que el comandante había dicho, bueno, los frescos que han llegado de Lima, que pasen al frente. Es así que sin hacer un reconocimiento del área, ellos pasan al frente y los que ya habían estado una semana quedaron en la parte de atrás. Les quitaron sus armas, los mataron arriba en la colina y con esas mismas armas bajaron disparando al grueso de la policía que estaba abajo en la carretera. Es así que a mi hermano le dan un balazo acá en el abdomen, ¿no? Y yo digo, si hubiese tenido un chaleco antibalas, no hubiese muerto mi hermano. Esa ha sido la diferencia entre la vida y la muerte de mi hermano, un chaleco. Me han quitado a mí. Me han quitado a mí. Por culpa de los congresistas. Por todos los lados han sido culpables todos, comenzando del presidente. Han pasado 3 años que ni siquiera yo puedo escuchar música. No puedo porque comienza a zapatear mi corazón. ¡Cójala al policía que viene hasta acá solo! ¡Empieza a saber que está volviendo a tirar bombas!